¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes trayendo un nuevo modelo de suéter tejido para damas. Ahí está, le hemos aplicado estas hermosas hojas. Ahí está, como pueden apreciar estas hojas. Ahí está. Es talla estándar, amigas, talla estándar. No es tan largo ni tampoco es muy pequeño. Es talla estándar. Los materiales que hemos usado para tejer son 250 gramos de lana delgada. Y aguja también hemos usado número 2,5. También pueden usar aguja de número 3. Si tienen número 2 también. Aquí está como podemos ver la lana. Es de alpaca, ¿ya? Ustedes van a tejer de 2 hileras. Creo que viene de 3 hileras, de 2 hileras, creo lana alpaca. Entonces van a usar de 2 hileras. Muy bien, amigas, entonces ahí les dejo el paso a paso. Espero que les pueda gustar este video. Muy bien, para este suéter vamos a montar los 108 puntos, ¿ya? Bueno, si quieren tejer de lana gruesa para montar solamente 100 puntos nada más. Yo aquí, como pueden ver, yo voy a usar lana de 2 hileras, que es lana semi delgada, no es tan gruesa ni tampoco tan delgada, ¿ya? Y la aguja estaré usando aguja número 2,5. También pueden usar el número 3 y también el número 2, ¿ya? Muy bien, aquí está el punto de elástico. Van a tejer unos 4 centímetros o 15 vueltas, un aproximado, les estoy diciendo, ¿ya? Ahora, muy bien, ustedes van a montar los 108 puntos y luego vamos a dividir los 108 puntos, ¿ya? Ustedes lo montan así, de esta manera. Ahí está, así. Muy bien, y una vez lo montan los 108 puntos y van a tejer el punto elástico y van a dar esta cantidad, este es el tamaño. Bueno, también pueden tejer más pequeñitos si desean, es al gusto, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a dividir los puntos para las hojas. Vamos a dividir múltiplos de 6 y para formar en la punto hoja solamente 3 puntos, ¿ya? De 3 puntos nos va a salir las hojas. Muy bien, aquí para empezar vamos a tejer 3 puntos revés, 3. Ya, ahora tejemos punto derecho. Ya, ahora, bueno, si ustedes si necesitan ayuda de un crochet, bueno, si no quieren usar crochet, ustedes lo van a tejer así, de este un punto y de este 2 puntos, de ese 3 puntos vamos a formar el punto hoja, ya. Entonces ya tejemos el primer punto para formar la punto hoja, punto derecho. Ahora aquí vamos a rellenar en este solo un punto, vamos a rellenar los 8 puntos, ya. Bueno, si no quieren usar crochet, ustedes lo rellenan así, de esta manera. Lo sacan, eso es lo que no lo sueltan, y por aquí introducen su aguja y pasan con una lazada así. Así, de esa manera, a ver. Ahí está. Ya más pasa uno. Ahora otra vez del mismo lugar lo sacan y por este lado así. Bueno, esta primera vuelta van a salir con mucha paciencia, ¿ya? Ahí está. Del mismo lugar, tenemos dos aquí del mismo lugar, así, y por este lado lazada y tejen así. Así ustedes, si es que no quieren usar el crochet, ya, yo voy a usar crochet así,
Ya como podemos ver, tenemos 4. Muy bien, yo voy a usar el crochet. Ya voy a este de aquí, lo dejo ahí y voy a recogerme con crochet. Tenemos 4 y nos faltarían 4. Ya, del mismo lugar, así yo. Tenemos 5, tenemos 6, esto 7, con esto ya tendríamos los 8 puntos. Listo. Se aseguran que sea los 8 puntos. Aquí voy a introducir mientras cuento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora aquí punto derecho. Ahí está. 3 puntos. Y aquí un punto derecho. Y aquí en un solo punto los 8 puntos. Y aquí en su costado un punto derecho. Ahora tejemos 6 puntos revés. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos revés. ¿De acuerdo? Y un punto derecho. Ya acá en este 3 puntos vamos a formar la punto hoja. Un punto derecho y agarramos otra vez el crochet. Yo voy a usar crochet y en este un punto rellenamos de la misma manera los 8 puntos altos. Tenemos uno del mismo lugar, tengo 2, tengo 3, 4, 5. Ya, ahora sí, tengo 5, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Tengo 8. Ahí está. Lo saco el crochet y voy a introducir mi aguja. Siempre voy a, mientras introduzco, cuento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltarían 1, no me equivoco. A ver, vamos a contar bien. Bueno, ya lo conté y ya son 8. Perfecto. Ahora aquí en este lado otro derechito y 6 revés. Así vamos a salir. En total nos va a salir 12 hojas. Ya, ahí está. Así voy a salir. Bueno, ya tejí 6 de revés. No, aquí todavía me falta tejer un derecho, y luego de la misma manera voy a tejer del mismo lugar 8 puntos. 8 puntos. Tenemos 1. A ver. Ya tenemos 1. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ya introducimos ahora un punto derechito en su costadito y 6 revés. Así vamos a salir esta primera vuelta con mucha paciencia. Muy bien, aquí como verán nos ha salido 12 hojas. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hojas. Muy bien, esa es la primera vuelta. Muy bien. Ahora, la vuelta número 2 vamos a tejer de la siguiente manera. Tejemos 3 puntos primeros por derecho. Muy bien. Aquí tenemos 3. Muy bien, aquí habíamos tejido un punto derecho por el otro lado, ¿verdad? Tejemos por revés. Muy bien, todo 8 puntos tejemos por derecho. Los 8 puntos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Aquí también habíamos tejido un punto derecho por el otro lado. En este lado vamos a tejer punto revés, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora tejemos 6 derechos. Tenemos 2, 3, 4, 5,
6 derechos. Ahora un punto por revés aquí, un punto por revés y 8 derechos. 1, 2, 3, así vamos a salir. Bueno, ya tejí los 8 puntos, un punto de revés, solamente un hito, y el resto puntos derechos. Así vamos a repetir en cada punto, solamente un punto por revés ambos costados de la hoja. Muy bien, así vamos a salir. Muy bien, ya terminamos la vuelta número 2. Como podemos ver, ya salimos, ahora damos la vuelta y en esta vuelta ya empezamos ya con los disminuciones y también con los aumentos, las dos cosas. Aquí está, como pueden observar, aquí está la hojita. Y también está, aquí está este punto derecho que hemos tejido, aquí está. Y también aquí. Muy bien, ahora vamos a realizar, tejemos el primer punto sin tejer y el segundo punto tejemos por revés. Muy bien, este punto con este punto le vamos a disminución, así. Le vamos a acomodar así de esta manera. Y otra vez, y por este lado. Ahí. Ahí. Ustedes lo sacan y les va quedando así. Muy bien. Ahí está, así les va quedando. Muy bien, aquí tenemos una rayita, ¿verdad? Entonces en esa rayita vamos a realizar el aumento, pero por el derecho, no por el otro lado. Por el así no, sino por el otro lado, así. Ahí está, háganlo así. Ahora pasemos a este lado, nuestra lana o hilo. Y ahora aquí tenemos los 8 puntos. Aquí está muy aparte este punto derecho. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora empezamos aquí, disminución. Disminución, ahí está. Disminución, aumento, disminución. Muy bien. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés. Estos puntos representan estos puntos que tenemos aquí. Aquí está. Ahí está. Todo esto representa esos puntos, como pueden ver. Puntos revés. Y estos puntos derechos que estamos tejiendo representa a estos puntos derechos también aquí. Muy bien. Ahora, este punto revés ya no vamos a disminuir en este lado, solo para empezar. Ya aquí, aumento en esta raya que tenemos, de la misma manera del otro lado, aumentan. Y antes de tejer este punto, tejen así, con el otro punto más, lo tejen y listo. Ahora, tejemos solamente 4 puntos revés. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, nada más. Ahora aquí vamos a repetir lo mismo que repetimos aquí. Nos acomodamos muy bien, así. Y pasamos y por este lado. Ahí está. Y listo. Y repetimos aquí. Así. Pasan a este lado. Disminución. Y solamente les debe quedar 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repiten aquí. Ya el aumento ya no, el disminución ya no. Ya, ahora aumentamos aquí, en esta raya que tenemos aquí, por el otro lado, así. Y este punto nos va a quedar el punto derecho. Antes de tejer este punto derecho, con el otro punto más tejemos disminución. Ahí está. Listo. Desde ahí, 4 revers nada más. 1, tenemos 2, tenemos 3 y 4 nada más. Repite.
Así vamos a salir esta vuelta por este lado. Muy bien. Aquí aumentan por el otro lado. Así. Pasan a este lado, disminución. Bueno, así vamos a salir esta vuelta. Ustedes ya saben aquí cuántos puntos nos debe quedar. Muy bien. Ahora dejemos así. Repiten aquí. Realizan el aumento, disminución. Listo. Y les va quedando así más o menos. Ahí está. Muy bien. Con la medida que vamos avanzando se va formando la hojita. Muy bien. Salen hasta aquí, tal y como estamos tejiendo aquí. Y dan la vuelta y en esta vuelta tejen tal y como se les presente los puntos. Sin disminución, sin aumentos, solamente tal y como se les presente los puntos. Muy bien. Muy bien, amigas. Ya hemos salido. Muy bien, como pueden ver, ahí se está formando las hojas. Bien, ahora seguimos avanzando. Bueno, esta fila más o esta vuelta más vamos a repetir, ¿ya? Lo mismo que hemos salido anterior. Se posicionan así. Lo hacen así. Y por este lado. Ya, así. Ahora, aquí tenemos un derecho. Aquí ya también tenemos otro derecho. Tejemos, ya tenemos dos derechos. Ahora, aquí repiten de la misma manera. Lo alzan aquí y lo hacen pasar así. Y tejen por derecho. Y listo. Y ahí ya vamos a tener tres derechos. ¿Ya? Y aquí disminución. Nada más que ustedes repiten. En esta vuelta solamente nos va a quedar 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 revés nomás nos queda. En cada vuelta así vamos a disminuir, pero menos cuando estés en este lado. Ahí no, solamente cuando estemos en la cara vamos a disminuir. Y aquí de la misma manera aumentan aquí. Ya, aquí aumentan por el otro del lado, sacando punto derecho. Y tejemos dos derechos. Y antes de tejer, con el otro punto más. Muy bien, ya tenemos. Aquí solamente tejemos dos de revés. Y en este lado repiten de esa manera. Ahí está, por este lado lo sacan. Ahí está, así, disminución. Aquí tenemos otro derecho y aquí también de la misma manera. Lo sacan, a este lado volteas y aquí disminución. Muy bien, así vamos a salir esta vuelta. Muy bien. Ya, lo salen, tejen y aquí de la misma manera tejen y por el otro lado ya tal y como se les presente los puntos. Muy bien, aquí como verán estoy finalizando esta vuelta. Aquí por ejemplo ya aumentamos, aumentan, punto derecho y aquí disminución. En cada lado nos sobra un punto. Como verán, nos sobra un punto. Ahí está, un punto aquí nos sobra y aquí en este lado de la misma manera un punto. Muy bien, ahora volteo mi tejido en esta vuelta, tal y como se me presente los puntos. Ok. Muy bien, ya salimos. Ahora en esta vuelta solo nos queda, como pueden ver aquí, dos puntos, ¿verdad? Dos puntos, dos puntos. Y aquí en los costados nos quedan un punto también aquí. Una vez que lo vamos a coser así, ahí ya se van a juntar esos dos puntos. Muy bien, ahora vamos a mantener ese dos puntos, ¿ya? Muy bien, aquí un punto lo mantenemos.
Muy bien, tenemos un derecho, dos derechos, tres derechos. Aquí con el otro, cuatro derechos. Lo sacan. Y a este lado tenemos cuatro todavía. Tenemos que tener cinco. Ya recién vamos a empezar aquí con la disminución y con los aumentos. Ya aquí vamos a disminuir dentro de la hojita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nada más tenemos. Y aquí otro aumento por aquí. Aumentan, tenemos 1, 2, 3 y con este, ustedes aquí tejen normal nada más. Tejen normal. Y este 2 puntos vamos a mantener hasta tener aquí en estos costados 5 puntos derechos. Tenemos 1, 2, 3, 4 nomás tenemos todavía. Nos faltaría una vuelta más. Y este 2 puntos por revés vamos a mantenerlos ahí. Ahí sí. Ya. Ahora, aquí tejes normal. 1, 2, 3. Aquí aumentas. Así. Y pasas por el otro lado, disminución. Ya, tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí otra vez aumentas punto derecho. Muy bien. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 derechos nomás tenemos. Vamos a dar dos vueltas más y con el otro lado que vamos a dar nos faltarían 3 vueltas. ¿Ya? Ahí está, tejemos. Dos derechos, repiten. 1, 2, 3 y con lo que esto vamos a sacar tendríamos 4. Ahí está, como pueden ver aquí se aprecia 4 derechos. A este lado lo pasamos, disminución. Así vamos a salir esta vuelta. Ya, yo voy a regresar una vez que tenga los 5 puntos aquí. Ustedes repiten la misma nada más y aumentan siempre aquí y aquí. Ya nos faltarían una vuelta para aumentar. Ya aquí en esto voy a salir, termino y después doy la vuelta y luego regreso otra vez aquí y luego doy la vuelta y recién regreso con ustedes. En total voy a dar 3 vueltas. Todavía esto falta salir, serían 4 vueltas. Ya, así que ahí voy a regresar con ustedes y como verán ya se está formando casi las hojas. Aquí está, por ejemplo, así debe formarse, como podemos ver. Ahí está la hoja. Ahí está. Muy bien, amigas, como verán hemos avanzado un poco y por dentro se ve así, unas pequeñas hojitas. Ya, y esta es la cara. Como verán hemos avanzado un poco. Bueno, aquí había 2 puntos, ¿verdad? Hemos disminuido solamente en un punto. Hemos mantenido o dando unos 4 vueltas y solamente ahora un punto nada más. Ahí está, muy bien. Ahora sí, vamos a... Muy bien, ahora a partir de ahí vamos a aumentar ya aquí en el centro o aquí en los costados de la hoja. Ya, y también como pueden ver aquí tenemos 5 derechos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y aquí solamente tenemos 4 revés aquí dentro de la hojita con puntos reversos. Muy bien, ya, ahora vamos a tejer aquí, lo dejen, realizan un aumento y este 2 puntos vamos a disminuir, disminución, tejemos. Aquí, por ejemplo, ya teníamos 5 puntos.
derechos. Ahora tenemos 4 nomás, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 con este de aquí. Bien, vamos a mantener los 5 puntos. Aquí realizan el aumento. Y ya con eso ya tendríamos 5 puntos derechos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos derechos. Hasta finalizar estos puntos reversos que tenemos aquí. Ya, a ver, con esta vuelta, disminución. Y solamente vamos a tener 3 puntos, nada más. Ahí está, 3 puntos. Teníamos 4, ahora solamente tenemos 3. Y nos va a quedar solamente un punto aquí. Y desde ya no vamos a aumentar estos puntos que estamos aumentando aquí. Ambos lados aumentan. Tenemos un derecho. Tenemos 2. Tenemos 3. 4. Con esto 5 y 6 tendríamos, ¿verdad? Pero vamos a disminuir. Vamos a ponerlo así de esta manera para que estén derechitos. Por este lado. Así, por ese lado. Y vamos a mantener los 5 puntos. Aquí, por ejemplo, ya estamos manteniendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora, realizan el aumento. Y un punto, van a seguir tejiendo punto revés. Este punto también, no, este punto aumentan ambos de lados. Y luego, disminución de la hoja. Tenemos 1, tenemos 2. 3 y 4 y aumentamos punto derecho, aumentan y pasan a este lado y disminución aquí, disminución y tejes 3 reversos solamente nos queda y aquí aumentan y tejes, así vamos a salir esta vuelta y listo, así, nada más. Ya, esta aquí se ponen así derechito para que les quede muy bien. Por este lado. Y aquí. Ya está. Aumentas. Y un punto, sigue, tejemos revés. Y este es que estamos aumentando por el otro lado, vamos a tejer derechos. Ya, ahora disminución. Así vamos a salir esta vuelta, mis queridas amigas. Muy bien, así como verán. Muy bien, ya hemos dado 2 vueltas, como podemos ver, ya está aquí los aumentos, ¿ya? Ahora vamos a tejer así de esa manera nada más. Van a tejer estos aumentos, vamos a tejer por derecho. Por derecho. Aumentas y ese aumento también vas a tejer por derecho, ¿ya? Aquí disminución, disminución, ahí está, disminución y vamos a mantener los 5, como les dije, tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 y con este de aquí 5 y como verán teníamos 3, ahora vamos a tener solamente 2. Como verán, solamente tenemos 2. Aquí aumentamos, sigue. Aumentan, cuentan, tienen 1, 2, 3, 4 y con este 2 tendríamos 5. Vamos a disminuir. A ver. Por este lado. Ya. Aumentan y lo que hemos aumentado, tejen por
derecho. Y lo que estaba aquí en el centro, ustedes vamos a tejer este punto revés, un punto revés hasta final de nuestro tejido, ¿ya? Ahora aquí, punto derecho, aumentan, ese aumento también tejen punto derecho. Disminución, así vamos a darnos unas 2 vueltas más hasta tener solamente un punto. Aquí todavía nos queda 2. Muy bien, ya hemos dado las 2 vueltas y como pueden ver nos está quedando solamente un punto. Muy bien, vamos a empezar así. Ya tenemos 1, 2, 3 aumentos. Aquí ya vamos a tener 4 aumentos. Aquí siguen disminuyendo. Disminuyen y luego van a tejer puntos derechos. Aquí tenemos un derecho, 2, 3, aquí 4 derechos. Como ya tenemos solamente un punto, ya no es necesario aumentar aquí, sino que este punto que nos queda de aquí, el punto revés, vamos a tejer por derecho. Ya como verán, ya solamente nos quedan 4, ¿ya? Ahora aquí tampoco ya no van a aumentar, sino que tejemos puntos derechos sin aumentos. Y lo que vamos a disminuir es ya aquí siguen con el mismo paso hasta finalizar la hoja. Ustedes lo finalizan y listo. Ahí está. Así ustedes van a avanzar o salir esta vuelta. Aumentan, tejen por derecho, por derecho, por derecho. Y este punto revés que venía de aquí, siguen tejiendo punto revés. Luego siguen tejiendo punto derecho, derecho. Realizan el aumento y como pueden ver así se está formando en ese lugar. Disminución. Tejen derecho, derecho, derecho y un punto por derecho. Se pasan así nada más. Derecho, derecho. Y luego vamos a disminución aquí. Disminución. Bueno, así vamos a repetir toda la vuelta ya. Aumenta siempre. Y como pueden ver, así nos está formando. Bueno, amigas, así vamos a avanzar. Una vez que tenga otra novedad, ya aquí vamos a tener. Voy a regresar con ustedes. Muy bien, amigas. Como podemos ver, hemos dado 2 vueltas más y tenemos ya 4 aumentos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a empezar con los aumentos, ¿ya? Justo en este punto revés que estuvimos tejiendo, ahí vamos a realizar los aumentos. Este primer punto lo tejo aquí para empezar y para terminar. Lo hacen tal y como estoy haciendo aquí. Para empezar, aumentamos, tejemos este primer punto y aumento. Y al finalizar también ustedes van a hacer lo mismo. Por ejemplo, antes de finalizar, aquí por ejemplo, antes de finalizar ustedes aumentan, antes de este último punto, aumentan y luego ya tejen el último punto. Muy bien, ya hemos aumentado, tejemos. Ahí está. Tenemos, como pueden ver, desde este aumento no van a contar. Es solamente 1, 2, 3, 4. Y luego realizan normal aquí el aumento. Y aquí también disminución normal en las hojas. Por ejemplo, en las hojas tenemos 1, 2, 3, 4, 9 puntos todavía tenemos. Mira, aquí tenemos, voy a contar en par. 1, 2, 3, 4. 9 puntos tenemos. Ahora con lo que vamos a disminuir solamente vamos a tener 8. Ahí está. Disminución, tejen. Tenemos 2, 3, 4,
5, 6 y con este vamos a disminuir por este lado. Ahí está. Y tenemos 1, 2, 3. Tenemos 7. Ambos lados estamos disminuyendo así. Y tenemos 7. Muy bien. Aquí realizan el aumento. Tejen derecho, punto derecho, punto derecho. Aquí ustedes realizan el aumento así. Y este punto revés que viene a ser siguen tejiendo el punto revés. Aumentan y seguimos tejiendo derecho, 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 así vamos a repetir en esta vuelta. Realicen el aumento, disminución de las hojas y tejen derecho, derecho, así de esa manera vamos a avanzar esta vuelta, ¿ya? Aquí disminución. Ya, nada más que repiten en la hoja más bien. Repiten. Ahí está, aquí de la misma manera tejen nada más. Realicen el aumento y aquí al otro punto revés, otro realicen el aumento. Bueno, así vamos a salir esta vuelta. Y por el otro lado, una vez que demos la vuelta, vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos. Aquí, como pueden ver, tenemos unas pequeñas hojas. Muy bien, ya hemos dado la vuelta. Ahí están los aumentos. Muy bien, ahora vamos a empezar ya con las disminuciones aquí y aquí, ¿ya? Y en las hojas seguimos. Muy bien. Primero realizan este primer punto sin tejer y este es el aumento. Primero tejen el aumento y luego aumentan otra vez y aquí ustedes disminución, así, y tejen normal. Tenemos 2, 3, 4, aumentan, sigue. Y aquí disminución en las hojas. Tejen. Tenemos 2, 3, 4 y aquí disminución de las hojas. Disminuimos ahí. Listo. Aumentan. Tejemos. 1, 2, 3. Aquí vamos a tejer solamente 3. Con este aumento serían 4. Ok, ahora aquí está el aumento, ¿verdad? Aquí primero aumento aquí. Y este es el punto revés que viene. Desde aquí hemos tejido, ¿ya? Ahora, este 2 puntos que hicimos sobrar, vamos a disminuir. Vamos a posicionar bien nuestro tejido para que nos salga súper perfectas como esto de aquí y este lado. Y por este lado, a ver, vamos a... Ya por este lado, disminución. Ahí está. Ya. Ok, ya hemos hecho el disminución. Ahora aumentan y tejen punto derecho. Y este punto sigue punto revés. Tejen este primer aumento, luego aumentan, disminución. Como pueden ver aquí, nos ha quedado 5. Antes de disminuir les voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Luego aumentan, disminución y nos va a quedar de igual manera 5 puntos. Ya tenemos 1, 2, 3,
4 y con este aumento igual nos quedan los 5 puntos. Muy bien, ahora sí, aquí realizamos el aumento. Estamos en la hoja, ahí está la hoja, disminuimos y tejen puntos derechos y aquí disminución, así. Muy bien, aquí tejen, repiten tal y como estuvimos tejiendo, así ustedes van a repetir en cada punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, nada más tejen con el aumento 4. Aquí vamos a posicionar bien el tejido y por este lado tejemos. Muy bien, amigas, así vamos a salir esta vuelta. Disminuyen, realicen el aumento, después tejen este punto derecho y este punto revés y luego punto derecho, aumentan, disminución. Muy bien, amigas, así vamos a dar en cada vuelta. Ya voy a regresar en otra vuelta. Muy bien, amigas, aquí estoy finalizando y aquí lo van a hacer lo mismo. Ya aquí estoy todavía, aumento, ya he disminuido, aumentas con una lazada, ven, tejen, tenemos 2, 3, 4 y dos puntos van a posicionar muy bien su tejido para que le salga derechito, y por este lado disminución. Ahí está. Muy bien, disminuyen y luego recién aumentan, y aquí está el primer aumento y por este lado ya lo tejemos. Así van a tejer al finalizar. Al comienzo ya saben cómo hemos empezado, es para ese lado también. Una vez que nosotros, cuando vamos a unir dos partes, ya se va a unir así como pueden ver ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora damos la vuelta y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presente los puntos, sin disminuciones, sin aumentos, simplemente tal y como se me presente los puntos. Muy bien, amigas, ya hemos salido y nos está quedando así. Muy bien, ahora en esta vuelta repiten lo mismo, nada más que repiten. Mira, tejen el primer punto, el segundo punto derecho, tercer punto derecho, un aumento, disminución, luego tejen, con esto 3, tenemos con esto 4, aumentan, disminución de las hojas. Aquí disminución. Así repiten, nada más que repiten, y como pueden ver, 3 puntos nomás nos queda en la punta de la hoja. A ver, 1 y 2 y 3. Muy bien. Realizan el aumento, tejen. Con el aumento tenemos 2 puntos, 3, 4, solamente 4. Aquí agarran y posicionan muy bien, así de esta manera, para que les quede bien derechito, y por este lado. Listo. Aquí está, ya como estábamos empezando los aumentos, está aumentando acá. Ya tenemos 2 puntos. Y con esto ya tendríamos 3. Y este punto revés sigue, tejemos punto revés. Tejen, no, aquí no van a aumentar, no se vayan a equivocar a aumentar ahí. Donde está el punto revés, ahí no van a aumentar, no. Sino tejen 2 puntos, tejen,
tejen recién aumentan, y una vez aumentado, disminución, aquí tejen, tenemos 2, 3, 4, 5, ahí está. Les debe quedar 5, en este lado también 5, como pueden ver aquí está en el lado, desde el aumento vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 y 5, ya este de aquí ya es otro. Bueno, así vamos a salir hasta finalizar, hasta tener solamente un punto. Aquí por ejemplo voy a dar 2 vueltas más, en el otro lado solamente voy a disminuir este 2 puntos, ya, porque el otro ya no tiene par. En el otro vuelta ya me voy a disminuir todo, en 2 en 1. Bien, así vamos a salir esta vuelta. Muy bien, ya hemos avanzado, como podemos ver aquí, ya hemos finalizado la hoja por completo. Muy bien, ahora lo que van a tejer es lo siguiente. Muy bien, como verán, estoy aquí en la hoja. Ya aquí ya no vamos a aumentar en esta vuelta porque ya finalizamos la hoja por completo. Ya solamente ustedes este punto vamos a tejer por revés. Tejemos por revés sin aumentos. Aquí tejemos normal, ahí está, y este punto seguimos disminuyendo hasta tener solamente un punto. Ahí está. Desde aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nomás tendríamos. Aumentan y tejen normal. En esta por ejemplo tenemos, vamos a contar cuántos aumentos ya hemos realizado. Tenemos, con esto voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Ya habíamos estado. Realizan el aumento, ya repiten lo mismo de aquí, realicen el aumento y este punto, como pueden ver, sigue, van a tejer punto revés hasta el final de nuestro tejido. Aumentan y todavía no vamos a disminuir, vamos a tejer así nada más. Tejen, listo, estoy en ahí. Realizan el aumento, aquí disminución, tejes aquí normal después de finalizar o después de disminuir. Este lado, este un punto, punto de revés, teje y aquí continúan así, nada más que así. Bueno, así van a salir esta vuelta. Bueno, como ya no vamos a aumentar en los puntos, entonces solo se va disminuyendo en este lugar. ¿Ya? En la otra vuelta vamos a disminuir en esto, en otra vuelta este de aquí, en la otra vuelta ya solamente nos va a quedar uno. Entonces en total vamos a mantener este 3 puntos, pero este 2 puntos en sus costados por derecho, solamente este un punto va a ser por revés. Muy bien, así vamos a avanzar, ¿ok? Muy bien, aquí al finalizar de la misma manera, en el empiezo aumenta, antes de finalizar aumentan para que les forme otro igualito como este de aquí. Y para empezar también aumentan con un punto. Primero empiezan un punto, luego aumentan. En este caso, terminando, aumentas y luego el último punto. Bueno, amigas, ya hemos dado la vuelta y así ya nos está quedando muy grande. Bueno, aquí ya tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, como podemos ver. Aquí está el primer aumento, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Y aquí ya vamos a empezar a disminuir tal y como está tejido aquí, aquí y allá, ¿no? Ahí vamos a disminuir. Vamos a empezar. Tejemos. Ahí está. Ahora sí, aquí por ejemplo, aquí tenemos y aquí está el primer aumento. Ahora aumentas, disminución. Ya así vamos a tejer ahora. Disminución. Ya estamos empezando aquí otro igualito de aquí. Ya, ahora tejemos. Tenemos 2 puntos, 3,
4, 5. Con esta serían 6. Aquí de la misma manera, disminución. Tejes 1. Bueno, aquí hemos disminuido. Y aquí vamos a tejer así nada más. Tenemos 3 todavía. Aquí punto revés. Muy bien. Seguimos tejiendo. Aquí disminución. Por este lado. Ahí está. Aumento. Tejen. Tenemos 2. Con el aumento vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 nada más. Y este 2 puntos vamos a disminuir así. Así de esta manera. Ahí está. Y por este lado, disminución. Listo. Listo. Ahora, aquí está el primer aumento que hicimos. Otra vez ahora vamos a aumentar. Y tejemos este punto por derecho. Y este un punto que viene por revés. Y ahora tejen este primer aumento. Aumentan. Disminución. Nada más. Ese más vamos a tejer así nada más. Hasta el final de nuestro tejido. ¿Ya? Nada más. Tejen. Aquí de la misma manera aumentan. Disminución. Disminución. Tejen. Y aquí al final punto revés. Así. Vamos a disminuir este un punto más. Y luego al final este punto con este punto. Entonces ahí nos va a quedar así. 3 derechos. O sea, 3 puntos, 2 derechos y un punto revés en el centro. Tejemos. Aquí nos toca disminución. Aquí está disminución. Aumentas. Cuentas. 2, 3, 4, 5. Aquí de la misma manera disminución. O sea, van a repetir el punto de abajo que hemos empezado. Así. Y recién aumentas y tejes punto derecho y al siguiente punto revés. Es de aquí punto derecho. Punto derecho. Realizas el aumento. Disminución. Ahí está. Nada más. Y les va saliendo así. Muy bien, amigas. Así vamos a avanzar hasta solamente tener aquí un punto. O sea, vamos a disminuir todo este punto. 2 puntos más vamos a disminuir aquí. Muy bien, ya hemos dado 2 vueltas más y solamente nos quedan a 2 puntos, como pueden ver. O sea, 5 puntos con este punto revés. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el primer aumento que hemos realizado. Aquí está, esas son las hojas todavía. Y desde aquí hemos empezado. Muy bien. Aquí ya no vamos a realizar el aumento. Ya no realicen el aumento porque aquí, por ejemplo, vamos a disminuir aquí. Y un punto por revés. Y 2 puntos también vamos a disminuir. Por ese lado. Aquí tampoco ya no van a aumentar, ¿ya? Solamente tejemos directo. Tejemos. Tejen hasta. Ya. Aquí vamos a realizar el aumento. No, aquí mejor dicho, disminución. Disminución antes de realizar el aumento. Ahí está. Listo, disminución.
realizan el aumento, aquí van a tejer sigue, puntos, realizan aquí punto revés, siempre hasta el final de nuestro tejido, como les dije. Ahí está. Y avanzan así de esa manera. Aumento, después disminución. Disminución. Luego tejemos normal. Muy bien, aquí ya estoy aquí finalizando este primer punto que veníamos aquí. Entonces aquí ya no aumentan, nada más que ustedes tejen punto, disminución, aquí punto, revés, un punto, aquí disminución, así. Bueno, así vamos a salir esta vuelta. Muy bien, listo. Ya, aquí como pueden, aquí solamente nos quedó 3 puntos, ¿ya? Y a la siguiente ya no aumentan, solamente tejen y solamente van a aumentar aquí. Ya, aumentan aquí y luego aquí también disminución. Sí, vamos a avanzar un poco. Muy bien, ya hemos salido 2 vueltas más. Muy bien, voy a avanzar hasta aquí, ¿ya? Muy bien, como verán, ya estoy aquí. Ahora aquí, por ejemplo, ya no hemos aumentado en la vuelta anterior. Ahora lo que... Aquí están los 3 puntos. Esto ya no vamos a disminuir, solamente vamos a tejer ahí. Normal, tejen este punto al revés. Aquí también ya no disminución, sino que de este lado va a venir la disminución, disminuyendo aquí. En este lado de la misma manera va a venir ahí. Ya lo tejen normal. Así van a avanzar. Aquí ya no aumentan. Tejen y aquí siguen con la disminución. Disminución. Aquí ya sí van a aumentar. Aquí todavía tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5, ¿verdad? Y aquí todavía no aumentan. Esta vuelta más vamos a salir y al otro lado, ya saben, tal y como se les presenten los puntos, y una vez que estemos aquí, ya ahí empezamos ya aquí con los aumentos. Ya vamos a tener 6 puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la vuelta siguiente ya vamos a aumentar aquí para formar otro aquí igualito. ¿Ya? Bueno, amigas, así voy a avanzar un poco. Aquí realizan el aumento, disminución. Y aquí siguen, tejen normal. Aquí, ahí están los 3 puntos, ¿verdad? Entonces aquí nada de disminución, solamente tejen normal. Aquí punto, revés, aquí tejen normal. Aquí con este de aquí normal, así tejen. Muy bien, así vamos a salir esta vuelta. Y en la siguiente vuelta ya saben, tal y como se les presente los puntos en este lado. Y una vez que estemos aquí, ya vamos a empezar ya con los aumentos aquí, por aquí también. Muy bien, ya hemos salido y nos está quedando de esta manera. Muy bien, aquí ya vamos a empezar ya con los aumentos. Como podemos ver, tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5. Este primer punto es muy aparte, ¿ya? Tejen el primer punto, lo dejo sin tejer, ¿ya? Y aumento ahí. Ya vamos a empezar con los aumentos. Y ahí en la otra vuelta ya vamos a disminuir estos 2 puntos que estamos tejiendo, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, aumentan y disminución en la siguiente vuelta que va a venir. Pero en esta vuelta solamente vamos a iniciar el aumento y tejer
así de esta manera. Aquí sigue aumentando hasta solamente tener 2 puntos, ¿ya? Así como aquí abajo, ustedes eso nomás repiten. Aquí todavía nos falta puntos para terminar. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos todavía. Ya con esto lo que vamos a disminuir solamente nos va a faltar 3 puntos para disminuir. Así. Este 3 puntos, un punto que vemos aquí, tienen que juntarse en uno solo, así como en aquí teníamos, por ejemplo, digamos que tenemos aquí 2 derechos y ese 2 derechos lo juntamos en uno y nos quedaría solamente un derecho. Entonces aquí todavía nos falta. Así que aquí aumentan, ¿ya? Aumentan, tejen por derecho, este punto por revés y así van avanzando esta vuelta. Aquí nos toca disminución. Disminución, listo, aumentan, mira como pueden ver aquí vamos a contar, tenemos con el aumento más voy a contar, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este aumento que he realizado ahorita. Y aquí ya voy a empezar con los aumentos. Aquí van a repetir lo mismo, ya aquí repiten nada más, todo es ahora repetición. Aquí todavía no van a disminuir. En la siguiente vuelta que venimos ya disminuyen 2 puntos y 2 puntos menos el aumento. El aumento va a venir así como de aquí, igual, tejen normal, así salen esta vuelta. Aquí realizan el aumento, aquí disminución, ahí está. Todavía falta 3 puntos para disminuir, punto revés, así van avanzando esta vuelta. Muy bien. Muy bien, ahí estoy, mira, como podemos ver, y ya depende de aquí, si ustedes ya quieren cortar la manga, ya lo cortan, o yo voy a tejer un poquito más, ya, voy a dar unos 6 vueltas más, ya, y luego ya vamos a formar ya la manga, y solamente ya vamos a tejer el cuerpo, nada más. Como podemos ver, ahí está el tamaño. Muy bien, amigas, ya hemos llegado ya a la sisa. Ahora vamos a hacerlo sobrar la manga y solamente tejer ya el cuerpo. Bueno, como son tantos puntos, entonces apenas pude dar unos 3 vueltas más, ¿ya? Entonces, ahora vamos a dividir. Bueno, los puntos son unos 260 puntos, un aproximado y contado, no he contado muy bien, pero dividiendo vamos a saber ya en total cuántos puntos son. Muy bien, aquí vamos a dividir lo siguiente. Aquí vemos una hoja, ¿verdad? Entonces, estas 2 hojas va a ser en los costados, ¿ya? Esta hoja va a venirse en el hombro. Y ustedes van a dividir aquí este punto, que ven, punto revés, y aquí también un punto revés. Entonces, hasta ahí, estos puntos son unos 44 puntos, desde aquí y hasta aquí. Por ejemplo, aquí, este punto revés he cogido. Y en este lado ya no van a coger el punto revés. Lo dejan, ¿ya? Y en el otro lado, de la misma manera, van a coger. Ahí está, aquí está. Los mismos puntos. 44 puntos. Muy bien. Bien, aquí, por ejemplo, estoy aquí. Voy a tejer hasta aquí. Tal y como tejimos, ya aquí por ejemplo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí ya me corresponde aumentar y en la siguiente vuelta vamos a disminuir, tejo, disminución, aumento, aquí disminución. Bueno, así voy a avanzar hasta casi, ya nos falta poco, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? A ver. Ya, muy bien, a este punto revés, sigo punto revés, perfecto. Ahora voy a sacar la aguja hasta aquí, vamos a jalar, con una jalada vamos a sacar todo ya, así, porque ya, como ya tiene su... Muy bien, ya hemos sacado. Ahí está. Ahora, como les dije, 45 puntos nada más. Ahora, la espalda, como pueden ver, ya también sujeté con otro color de lana. Entonces vamos a jalar de acá. Bueno, vamos a jalar a partir de aquí. Ya a partir de acá ya es otra manga ya. Jalamos. Muy bien, aquí como podemos ver ya me he sacado. Ya, ahora aquí está el otro lado. Ya ahí vamos a amarrarlo ahora. Hasta aquí vamos a sacar hasta acá más. Esta parte de acá es. Otra vez vamos a sacarlo. Ahí está, ya hemos sacado. Ahí está. Ahora sí, vamos a tejer por la espalda. Aquí como verán, ahí está la espalda. Primero voy a tejer la espalda y luego parte delante.
Bueno, en el parte adelante me va a quedar los puntos 87 y en el parte de espalda 90 puntos. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a tejer así, como pueden ver, ahí está. Ahí está, así es de todo. Ahí está, como pueden ver, así de grande hemos tejido. Muy bien, amigas, ahora vamos a tejer así. Por ejemplo, aquí está lo que estaba abierto, yo ya le cosí, como podemos ver, aquí está. Me falta puntear unos 2 puntadas más. Muy bien, amigas, aquí como podemos ver ya hemos terminado de tejer. Ahora lo único que nos falta es ya coser. Muy bien, amigas, sí nos ha quedado de esta manera este suéter tejido. Bueno, amigas, espero que les haya gustado, así que será hasta el próximo video.